Hola a todos, soy Jorge Yuk y bienvenidos una semana más a El Arca, el programa de narrativa, cultura popular y, como en el caso de hoy, de historia. El programa de hoy va a girar en torno a uno de los temas más antiguos y probablemente importantes de la historia de la humanidad, la desigualdad, y qué hace que unas naciones sean más exitosas que otras. Así que pónganse cómodos y prepárense porque nos espera un viaje a través de toda la historia de las civilizaciones. ¡Comenzamos! El tema de la desigualdad en el mundo es probablemente una de las preguntas que más veces se han hecho los historiadores a través de los años, y probablemente una de las que tenga más difícil respuesta. Se trata sin duda de uno de los temas más importantes para entender el mundo, la eterna duda de por qué unas civilizaciones se desarrollan más que otras, y que tantas veces ha afectado a las teorías políticas, a nuestra forma de entender el mundo y a la forma que tenemos de relacionarnos con gente de otras naciones. Por ello es importante entender que vivimos en un mundo fundamentalmente desigual, pero esa desigualdad tiene muchos aspectos diferentes, por lo que primero deberíamos definir a qué nos referimos con desigualdad. Existen, por ejemplo, las desigualdades económicas, las desigualdades culturales y, sobre todo, las desigualdades tecnológicas. Y es a estas a las que nos vamos a referir, pues ciencia, al final, solo hay una, mientras que expresiones culturales o actividades económicas o incluso modelos económicos existen infinidad. Es la ciencia la que hace que unas naciones puedan ponerse por encima de otras, ya que en lo que respecta a la ciencia podríamos decir que las naciones se sitúan en una línea recta en las que tenemos unas civilizaciones más avanzadas y unas más atrás. Pero ¿por qué afecta tanto la posición que tengan unos países con respecto a otros en esa línea de la ciencia al hecho de que unas civilizaciones triunfen mientras que otras fracasan? Para entender esto tenemos que ser conscientes del motivo por el que civilizaciones con distintos niveles tecnológicos rara vez conviven en la historia. Es decir, ¿por qué unas naciones más avanzadas se aprovechan de otras que puedan no estarlo tanto? Para entender esto es muy importante que comprendamos el concepto de carestía. Hasta la Revolución Industrial, la historia de la humanidad podría resumirse en esa palabra, carestía. Los seres humanos han tenido que adaptarse a entornos con unos recursos limitados, por lo que, en muchas ocasiones, el poder aprovecharte de los recursos que son propiedad del vecino no solo eran otra opción más de supervivencia, sino que se convertían en una cuestión de vida o muerte. Ante unos recursos finitos, el hecho de poder acceder a la mayor parte de ellos determinaba quiénes triunfaban y quiénes fracasaban. Pues si echamos un vistazo a la historia de las civilizaciones, nos damos cuenta de que para la llegada del siglo XIX y la Revolución Industrial, que marcará el punto en el que no podamos poner la carestía como centro de las motivaciones humanas, son las naciones occidentales, y en concreto las europeas, las que mayor nivel de desarrollo tecnológico y científico habían alcanzado. Lo justo sería entonces preguntarse por qué. ¿Por qué las naciones europeas de ese pequeño continente, que es de hecho uno de los más pequeños del mundo, se han desarrollado más que los de otros lugares? Surge, a finales del siglo XVIII, para responder a esto, una teoría llamada la del determinismo climático. Mediante este determinismo, los científicos occidentales trataban de dar una explicación a por qué su sociedad se estaba desarrollando mucho más rápido que la de otros países, llegando a la conclusión de que diferentes climas daban lugar a diferentes razas humanas con diferentes habilidades intelectuales y tecnológicas, lo cual predisponía al triunfo a unos más que a otros. Obviamente, estas teorías, conforme la ciencia ha ido avanzando, se han descartado completamente. No existen razas humanas, tendríamos que hablar de etnias, y todos los seres humanos tenemos las mismas capacidades intelectuales, ya sea en Nueva Zelanda, en la Guinea Española o en la Patagonia. Sin embargo, sí que estas teorías habían alcanzado a ver un atisbo de la verdad, y es la influencia que tiene el clima y la posición geográfica a la hora de que una civilización pueda desarrollarse o no. No será hasta los años 90 que el profesor Jared Diamond escribirá su famoso libro Armas, Gérmenes y Acero, mencionando cuáles son los factores geográficos que influyen en el desarrollo y en el triunfo de algunas civilizaciones por encima. Diamond, que vivía en un archipiélago de Oceanía, no estoy seguro si en Filipinas o en Nueva Guinea, convivía con gente con un nivel de desarrollo muy inferior al occidental, de desarrollo tecnológico me refiero, viviendo como agricultores y ganaderos en plenos años 90 del siglo pasado. Para responder a la pregunta de por qué las naciones occidentales estaban tanto más desarrolladas tecnológicamente que aquellas en las que él vivía, empezó a echar un ojo al colonialismo, el colonialismo europeo que comienza en torno al siglo XVII-XVI y finaliza en el siglo XX, tratando de buscar las razones de que esas naciones hayan podido imponerse a otras. Y descubrirá algunos factores interesantes. Uno de los que menciona es la agricultura.
El lugar en el que él vivía no poseía ningún tipo de cultivo que fuese lo suficientemente rápido de criarse, que pudiese almacenarse durante mucho tiempo o que fuese fácilmente transportable, lo cual obligaba a los pueblos de la zona a dedicar la totalidad de su tiempo a su cultivo, mientras que en lugares como el creciente fértil, que es allí donde surgió la civilización, en Oriente Medio, entre los ríos Tigris y Éufrates, apareció un tipo de cultivo que era todo lo contrario, muy regular, muy fácil de cultivar, que podía acumularse durante mucho tiempo y fácilmente transportable, tanto por si los agricultores se mudaban o para el comercio. Este cultivo era el trigo. Claro, él se dio cuenta de que la posibilidad de crear silos donde acumular ese trigo liberaba a los agricultores de tener que dedicar el 100% de su tiempo a su cuidado, lo que permitía a los individuos de sus sociedades dedicar su tiempo a otras cosas y especializarse en actividades económicas distintas, favoreciendo un mayor desarrollo tecnológico. Y estas teorías no acababan aquí. También mencionó la importancia de la cría y domesticación de animales. Sin unos animales que se puedan domesticar, las sociedades no podían ni gozar de su carne, ni de la fuerza de trabajo que pudiesen aportar, ni de, y aquí llega la parte importante, la inmunidad hacia enfermedades procedentes de estos. Y ese sería el motivo por el cual explicaría, por ejemplo, la rápida victoria de los europeos durante la colonización de América. Mientras que en Europa las sociedades habían convivido con animales como las vacas, los caballos, los pollos durante siglos, transmitiéndose entre ellos enfermedades y logrando, gracias a eso, la inmunidad. En América, bueno, en Mesoamérica el único animal doméstico que había era el conejillo de Indias y en América del Sur la llama, por lo que la convivencia con animales había sido mucho más escasa y por lo tanto no habían preparado sus sistemas inmunológicos para muchas enfermedades, como sí era el caso de los europeos. Por lo que, como señala Diamond, es fundamental para que una civilización se desarrolle el poder gozar de una variedad suficientemente significativa de animales de granja, cosa que solo se da en el continente euroasiático. Tenemos, por ejemplo, los caballos, que sirven para el transporte y como fuerza de trabajo. Tenemos las vacas, que dan carne, leche, que más adelante serían aprovechadas para ayudar a fertilizar los campos. Tenemos las ovejas, que proporcionan lana, gallos, conejos, que son una garantía del intercambio de enfermedades. A las teorías del profesor Diamond se opondrán algunas críticas, como la de Philip M. Parker, en su libro Physioeconomics, la base para el crecimiento económico a largo plazo. En los trabajos del profesor Parker se menciona cómo las sociedades, cuanto más cerca están del Ecuador, más de sus necesidades tienen cubiertas y por lo tanto más disuadidas están de trabajar, mientras que si nos vamos alejando, progresivamente las condiciones de vida se hacen más difíciles, lo que exige que estas sociedades desarrollen la tecnología para poder volver a un estado de comodidad. Si bien estas teorías se acercan bastante más a ese determinismo climático con el que los científicos de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX justificaban el colonialismo sobre otras razas humanas, es cierto que el profesor Parker tiene razón en una cosa: el Ecuador como uno de los factores que dificulta el desarrollo humano, aunque no por los motivos que le esgrime. Realmente los climas ecuatoriales dificultan la cría de esos animales que menciona Diamond o complica la aparición de cultivos que tengan esas cualidades, el hecho de que sean fácilmente acumulables, transportables, etcétera, etcétera, generando climas y entornos que hacen muy difícil la vida humana. Diamond, por ejemplo, mencionará que la colonización de África fue tan distinta de la colonización de América debido a la existencia del virus de la malaria, para el cual los europeos no estaban inmunizados, lo que hizo que, al contrario que sucedió en América, a la que se trasladaron muchos europeos, no ocurriese lo mismo con África, sino que prefiriesen gobernar el continente a través de proxies y los famosos protectorados y dominios coloniales, en lugar de estar sobre el terreno y fomentar la construcción de infraestructuras semejantes a las que ya existían en Europa, lo cual de alguna forma afectaría al desarrollo que ha tenido el continente desde las colonizaciones del siglo XIX. Además, también sabemos que si nos alejamos demasiado del Ecuador y nos acercamos peligrosamente a los polos, el desarrollo de las sociedades humanas se vuelve incompatible. Por lo tanto, tendríamos que hablar de una franja muy concreta en la cual las civilizaciones pueden desarrollarse tecnológicamente, que sería aquella franja situada en el terreno entre los dos trópicos. Otro de los motivos que justifican que la mayor parte de las naciones más desarrolladas tecnológicamente hayan aparecido en el hemisferio norte, ya que esta franja está cubierta prácticamente en su totalidad de agua en el hemisferio sur. Otra de las críticas que se le hicieron a los trabajos de Jared Diamond vino de la mano de los autores Daron Acemoglu y James A. Robinson, que en su libro ¿Por qué fracasan los países? Criticaban cómo a partir del año 1500 ese determinismo geográfico que defendía Jared Diamond no podía aplicarse, y que lo que fomentaba a partir de ese momento que las sociedades se desarrollaran más o menos era la existencia de unas instituciones sólidas y que permitiesen a los individuos desarrollarse libremente.
Bien, esto en un entorno en el que no existiese la carestía de la que hablábamos a comienzos del programa, podría haber sido factible, como podemos verlo hoy en día. Hoy en día existen sociedades de diferentes niveles tecnológicos que no se depredan unas a otras, aunque es cierto que siempre se crean situaciones de desventaja y de aprovechamiento de unos hacia otros. Pero sí es cierto que la existencia de unas instituciones que primen los derechos individuales ha favorecido el desarrollo tecnológico de muchas sociedades, ya que fomenta la innovación, el avance económico y la fortaleza de una cultura. El ejemplo más claro de esto lo podríamos ver en la aparición de la Revolución Industrial, cómo las instituciones británicas, que respetaban en gran medida los derechos individuales, favorecieron la aparición de una burguesía industrial y la carrera a la hora de desarrollar nuevos inventos que optimizasen los procesos productivos. Es por eso que la Revolución Industrial surge en Inglaterra y no en cualquier otro sitio. Sin embargo, no podemos olvidar tampoco cómo los factores geográficos influyeron en ello. La revolución industrial tiene uno de sus focos en Manchester, en una ciudad que posee un río navegable que facilitaba el contacto entre la capital, el mar y las minas de carbón, por lo que además de unas instituciones libres, siempre serían necesarias unas condiciones geográficas concretas. Pero es cierto que la existencia de esas instituciones es fundamental. De otra forma, la revolución industrial bien podría haber empezado en China, que poseía también minas de carbón, una gran cantidad de ríos navegables con salida al mar, pero que, a diferencia de Inglaterra, no poseía sistemas legales que favoreciesen la libre empresa. Es por eso que si nos queremos proponer el encontrar una fórmula para el éxito de las culturas humanas, tendremos que empezar a mezclar estos componentes. Por un lado, tendremos que ver, como ya dijeron Diamond y Parker, una civilización que surja en una zona intertropical, de clima templado, a ser posible, con la posibilidad de tener cultivos fáciles de acumular, gran cantidad de animales de granja, o al menos una buena variedad de ellos, y al mismo tiempo unas instituciones que sean estables y al mismo tiempo unas instituciones que favorezcan los derechos individuales de lo que Acemoglu y Robinson defendían de unos estados pequeños y no demasiado importantes. Pero claro, perfectamente se podría criticar a estos dos autores si echamos un ojo a la historia y nos damos cuenta de que sociedades con estados muy pequeños en muchas ocasiones no poseían la suficiente estabilidad como para poder mantener el orden dentro de su territorio o la suficiente fuerza para resistir a los ataques exteriores. Es por ello que, siguiendo un poco las teorías económicas de la escuela austríaca, no podríamos mencionar solo como un factor del desarrollo de las civilizaciones unas leyes relativamente libres, sino también instituciones que den una seguridad jurídica. Es decir, que aseguren el cumplimiento de las leyes y al mismo tiempo la existencia de esa civilización en el tiempo. Claros ejemplos de ello son el Imperio Chino, uno de los más longevos de la historia, o el Imperio Egipcio, que existió durante casi 4.000 años. Ambas sociedades poseían unas instituciones muy fuertes que le dieron mucha estabilidad al país, lo cual favoreció que su sociedad existiese durante mucho tiempo, esas instituciones superasen la prueba del tiempo. De alguna forma podríamos referirnos a cierto evolucionismo institucional, en las teorías de Darwin, en la que los individuos de una especie que mejor adaptados están a su entorno tienen más probabilidades de sobrevivir, de reproducirse y de pasar los rasgos que les hacen tan aptos para su entorno a sus descendientes. Pues lo mismo podría pasar con las instituciones. Una civilización con unas que perduren en el tiempo permitirá que aquellos rasgos más útiles se impongan con el tiempo a aquellos que lo son menos que irán desapareciendo. Pero claro, para ello necesitamos cierta flexibilidad y esa flexibilidad solo se obtiene del respeto a los derechos individuales. La civilización egipcia, por ejemplo, a pesar de llevar 4.000 años sobre la faz de la Tierra, no pudo resistir la aparición de una sociedad mucho más abierta como era la romana, que rápidamente la absorbió. Pero claro, eso nos llevaría a preguntarnos, ¿qué hace que en estas culturas aparezcan instituciones tan estables? Nuevamente tendríamos que centrarnos en la geografía. Si nos fijamos, sin ir más lejos, en Egipto o en China, vamos a ver que poseen una serie de características geográficas que predisponen a la aparición de grandes civilizaciones. En primer lugar, están relativamente aisladas de algunos países vecinos. Egipto, por ejemplo, está rodeada por 3 desiertos y una salida al mar, y en el caso de China tiene el desierto del Gobi al oeste. Y también no podemos ignorar la existencia de grandes ríos, que como ya hemos visto en el caso de Inglaterra, son fundamentales para favorecer grandes civilizaciones. Estos ríos tienen que ser navegables, es decir, que sirvan como sistema de transporte. No olvidemos que en la historia la forma más rápida de transporte siempre ha sido en barco. Tanto el Nilo como el río Amarillo, por ejemplo, tienen estas características. También son ríos de gran caudal y que tienen crecidas regulares. Por lo tanto, son fáciles de domesticar, es muy fácil adaptarse a ellos ya que todos los años hacen exactamente lo mismo, lo cual además favorece el cultivo y la organización del año en un calendario muy claro. Y hay un factor más que considero fundamental a la hora de explicar el triunfo de sociedades, sobre todo a partir del año 1500, que es esa salida al mar. La salida al mar permite el comercio con sociedades más lejanas, lo que para sociedades abiertas significa el intercambio de ideas o la propia expansión. Egipto tiene la salida al mar Mediterráneo, mientras que China tiene la salida al Océano Pacífico. Y he aquí la gran diferencia. En Europa, si nos centramos en ese continente, nos damos cuenta de que tiene dos grandes salidas al mar, digamos, el mar Báltico al norte y el Mediterráneo al sur,
sin contar con el Mar Negro o el Mar Caspio, lo que favorece un contacto más o menos rápido entre sus pueblos y el comercio internacional, y también la salida al Océano Atlántico, con lo cual si una civilización se desarrolla lo suficiente tecnológicamente, puede expandirse a otros lugares del mundo con mucha facilidad. Europa, al ser una península, casi que invita a sus pobladores a salir de la península y a llegar en barco, ya os digo, más rápido que ir andando o en burro, para llegar a otros continentes. En el caso de China lo tenían algo más complicado, debido a que sus únicos vecinos destacables podrían ser los coreanos y los japoneses, que eran sociedades con unas características relativamente parecidas a las suyas y por lo tanto con unos niveles tecnológicos que impedían que los chinos pudiesen abusar por completo de ellos. A pesar de que, bueno, Corea siempre, a lo largo de la historia, siempre ha sido... Es decir, que la existencia de un océano que te ponga en contacto tanto con civilizaciones semejantes a la tuya con las que poder comerciar, como civilizaciones menos desarrolladas tecnológicamente a las que da una inmensa ventaja a los países, y es, con toda probabilidad, una de las explicaciones de por qué las civilizaciones europeas han sido tan exitosas. Para comprobar el impacto de estos factores geográficos, fácilmente podemos observar la diferencia entre las culturas europeas y las del norte de África. Si bien durante la Edad Media las culturas del norte de África llegaron a estar incluso más desarrolladas científicamente que las europeas, con unas condiciones más o menos semejantes, esa salida al Atlántico, esa salida al Mediterráneo que les permitía tanto comerciar con los europeos como intentar conquistarles, como pasó durante el Imperio Islámico o el Otomano, estas sociedades se vieron aisladas por motivos geográficos del acceso a otras menos desarrolladas a las que pudiesen dominar. El caso del norte de África, por ejemplo, tiene al sur el enorme desierto del Sáhara que lo separa de las civilizaciones del África subsahariana, como la civilización de Mali o la del Congo, a las que podrían haber llegado a dominar en un pasado hipotético, mientras que las europeas tenían ese acceso marítimo a América. Entonces, si queremos responder a la pregunta de qué ingredientes son necesarios para construir una civilización que resista el paso del tiempo, tendremos que recapitular. En primer lugar, necesitaremos que surja en una de las zonas templadas de la Tierra. Debe tener un río navegable, debe ser posible cultivar allí tanto grano como criar animales de granja, deberá poseer una salida tanto al mar para comerciar con otros pueblos como al océano, y a la vez estar protegido geográficamente, ya sea con desiertos o con montañas, de invasiones. Esto ayudará a generar instituciones estables, con códigos de leyes que den seguridad jurídica a sus ciudadanos, pero también será necesario que presenten unos poderes que no sean abusivos y que permitan la libertad a sus individuos y el libre intercambio de ideas. Si sumamos todo esto, nos debería dar como resultado una civilización exitosa tecnológicamente y que perdure por los siglos de los siglos. Muy bien, esta ha sido mi pequeña aportación al debate sobre qué genera desigualdad en el mundo. Reconozco que es un programa algo sesudo, se han mencionado muchos datos y se han puesto a lo mejor demasiados ejemplos, pero no podemos olvidar que se trata de una cuestión realmente complicada y para la que hay que tener en cuenta cientos de miles de factores. Muchos historiadores han intentado dar soluciones sencillas y obviamente pues el tiempo ha demostrado que todos ellos se habían quedado cortos, pecando de simplistas. Todos los libros que he recomendado los voy a poner en la descripción para que puedan ustedes acceder a ellos. Armas, gérmenes y acero, como Physioeconomics, como el libro de Acemoglu, que creo que no lo he mencionado, y Robinson, de Por qué fracasan los países, así como también Sapiens, que es un libro que creo que no he mencionado, Sapiens, de hombres a dioses, del profesor Yuval Noah Harari. Muchos lo conocerán, ha sido un bestseller en los últimos años y ha aportado muchas cosas a este debate, por lo que aunque no lo haya mencionado directamente en el programa, también es una lectura muy recomendable si se quiere aprender sobre el desarrollo de las civilizaciones humanas. Dicho esto, no queda mucho más que añadir. Estaría encantado de leer comentarios sobre vuestras opiniones de este tema tan interesante. Agradeceros a todos haber estado al otro lado del micrófono y como siempre, nos vemos en el próximo programa. Un saludo y gracias.